Mi nombre es Ricardo Alfonso Zamudio, yo trabajo en Globan desde hace 4 años y medio, un poco más. Mi rol es QC Analyst y bueno, la idea es trabajar un poco hoy lo que es la parte de Scrum, que ya les voy a presentar un poco, pero la idea inicial es empezarles un poco a presentar y comentarles un poco acerca de lo que es Globan. Vamos a presentar muy brevemente, pero hay muchas cosas para decir. Se escucha robótico, me dicen algo. Para apagar un momento la cámara para ver si mejora la calidad del video, ¿listo? Me dicen, aló, aló, hola, ¿me escuchan mejor así? Perfecto, bueno, mejor, listo, muchachos. Entonces, la cámara me advirtió y es mejor sin cámara. Bueno, está bien. Entonces, la idea es trabajar un poco, mostrarles un poco la que es la parte de Globan. Hay muchas cosas para decir, pero bueno, vamos a ser un poco breves para mencionar las más relevantes. Estamos en una iniciativa que queremos trabajar mucho de la mano con universidades y queremos trabajar un poco hacia el futuro de lo que es el conocimiento a nivel digital, los digital journeys. Entonces queremos transformar mucho las organizaciones desde la educación, empresas, fundaciones, trabajando mucho y llevándoles ese digital journey que trabajamos mucho en Globan, ese viaje digital para que nos podamos envolver y, y estar y entrar mucho más en lo que es esta área tecnológica. Entonces aquí tenemos muchos estudiantes de universidades de Lima, de Medellín, de Bogotá, todos de ingeniería de sistemas. La idea es que podamos también comenzar a trabajar un poco esta información que estamos llevando a cabo y escalarla un poco más a ese tipo de organizaciones. Un poco de datos relevantes acerca de Globan. Bueno, ahí pueden ver la línea del tiempo. Fue en 2003 fundada por 4 amigos de nacionalidad argentina que comenzaron a juntarse y a querer llevarle viajes digitales a mucha gente en el mundo, inicialmente en Argentina, pero para dar soluciones tecnológicas. Eh, Otros puntos que trabajamos aquí en el 2009, lanzamos nuestros estudios engloban son un poco lo que son las áreas que trabajamos en una empresa normal. Aquí tenemos estudios de desarrollo, de Big Data, de testing también, de Quality Engineering es el nombre correcto, de producto, de Agile Delivery. En fin, tenemos una gran cantidad de estudios. Ahí empezó y comenzamos a organizarnos mucho más en cuanto a los procesos porque se nos estaba creciendo esta empresa de una forma muy, muy, muy grande. En el 2014 se enlistó en la Bolsa de Nueva York, salimos a la bolsa, es una empresa de la Bolsa de Valores, entonces estuvimos trabajando desde ahí también mucho con lineamientos a nivel también social, como son los patrones y los lineamientos que nos da también el ser una empresa listada en la bolsa. ¿Listo? Por último, aquí tengo lo que es, en el 2009 se lanzó la iniciativa de Be Kind, ¿sí? Sea amable, mucho para empezar a trabajar un poco con lo que es el entorno de nosotros, son nuestros compañeros de trabajo, con el planeta, con el calentamiento global, ¿sí? Entonces, que podamos ser Be Kind en ese aspecto, como seamos embajadores, para que podamos construir de todos de manera conjunta un mundo mejor. Tenemos aquí algunas cifras en cuanto a la cantidad de trabajadores que tenemos. Hoy somos más de 11.800 a fecha de 2019, entonces somos una empresa que está creciendo mucho y quiere más. Somos unos referentes hoy al líder tecnológico en Colombia y en todo el mundo. Tenemos algunos de nuestros principales clientes, no son todos, obviamente tenemos muchísimos más, pero hay unos de manera relevante que más que todos ustedes pueden conocer y relacionarse un poco más con el tema. Tenemos clientes como Coca-Cola, ¿sí? Como Nat Geo, como EA, Fox, BBVA, bueno, Southwest, Warner Brothers. Tenemos una cantidad de clientes y esto lo hemos logrado gracias a mucho el trabajo que hacemos de manera conjunta internamente y externamente Globan, que es alinear mucho los procesos y buenas prácticas que trabajamos a nivel de todo tipo de soluciones que trabajamos, también desarrollo, calidad, requerimientos, definir productos, lo hacemos muy de manera alineada, por lo cual cualquier cliente que llegue a trabajar con Globan sabe cómo estamos trabajando y va a encontrar la misma calidad en todas sus cuentas. Tenemos aquí las reglas. Tenemos unas reglas, muchachos, acerca de
cómo vamos a trabajar esta charla. ¿Listo? Primero, están muteados, por favor. Muchos generalmente cuando ingresan ya quedan muteados por defecto. La solicitud es que, por favor, queden muteados todos. Aquí no hemos tenido lío de ruidos externos. Entonces, perfecto. Si tienen alguna duda, es el punto 2, no va a ser la sección de preguntas y respuestas al final, pero tienen un espacio donde pueden ustedes ir colocando, aquí lo pueden ver, Q&A, pueden ir dándole clic ahí y van escribiendo las preguntas que se les vaya ocurriendo en el transcurso de la sesión y al final vamos a tratar de solventar y de responder la mayoría de ellas. ¿Listo? Entonces, es lo que estaba comentando en el punto 3, las preguntas técnicas. Entonces, vamos a tratar de responderlas al final de la sesión. Vamos a dejar un espacio para esto. ¿Listo? Lo último, bueno, esa iniciativa que estamos trabajando en Globan va desde el 25 de marzo hasta el 3 de abril. Entonces, aquí tenemos el link de... el link del foro en el cual estuvo que haber llegado a ustedes la comunicación a sus universidades, organizaciones, para que por lo cual se inscribieron el día de hoy. Pero también pueden inscribirse ahí a las demás sesiones que vamos a tener en el transcurso de todas estas semanas y la próxima hasta el 3 de abril. Entonces van a ver en diferentes horarios, tipo 3 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde, hora colombiana. Entonces, para que estén invitados para que se inscriban a todas. ¿Listo, muchachos? Esa fue la introducción en cuanto a Globan. Vamos a empezar con el tema de hoy. ¿Listo? Vamos a trabajar un poco lo que es Scrum. Este framework, vamos a explicarlo un poco a nivel de conceptos básicos, a nivel de cómo es la esencia. El objetivo de este es que nos vayamos con una... Perdón, les explico aquí. El objetivo de este es que podamos entender los conceptos principales acerca de Scrum y los beneficios que tiene. Tener claro lo que es Scrum, que si bien no es un framework demasiado rígido para implementar, tampoco es una bolsa abierta que podemos decir donde podemos meter todo tipo de técnicas, prácticas, reuniones, etcétera, sino que tener claro lo que es Scrum, más allá de que sea flexible para adaptarse, pero que no se malinterprete como un framework. Un poco les vamos a la agenda, vamos a trabajar lo que les acabo de comentar, el objetivo, vamos a trabajar un poco la introducción a nivel de Agile, los beneficios a nivel de Agile y vamos a empezar a tirarnos después a hacer un poco lo que es el foco de Scrum. Sí, vamos a tocar un poco los orígenes porque es necesario saber de dónde viene, de dónde venimos y puntuales, la información que vamos a trabajar en cuanto a roles, descripción puntual del framework. Voy a tratar de ser muy claro en este punto para que podamos entender cómo va el flujo natural de este proceso y ya después vamos a tocar sesiones y ceremonias principales para que tengamos en cuenta qué es lo que contiene Scrum, más allá de que veamos a veces una gran cantidad de técnicas y actividades, sino que tengamos claro lo que va para que tengamos muy puntual lo que es el alcance de lo que es Scrum y cómo se puede adaptar. ¿Listo? Entonces, vamos a ir con el primer punto que es acerca de Agile introducción. En este punto hablamos sobre los requerimientos y los cambios constantemente. Algo que ustedes van a ver o que ya están viviendo, si están trabajando o están relacionados con esta área, que obviamente lo están, es que no podemos trabajar solamente sobre un requerimiento puntual o algo que va a estar trazado de inicio a fin y que no va a ser modificable en ningún momento de nuestro proyecto. Siempre está cambiando y es uno de los principios a nivel de Agile que trabaja, que el constante cambio tiene que estar inmerso en nuestras vidas y la adaptación a ello. Por lo cual, así como cambian los requerimientos, también van cambiando la tecnología. Estamos viendo que en la tecnología generalmente de aquí a 6 meses, a un año, van saliendo nuevas versiones, nuevos frameworks, nuevos modelos de trabajo a nivel tecnológico, por lo cual también tenemos que ir a estar evolucionando constantemente. Entonces tenemos los métodos y los enfoques que van trabajando un poco en cierto aspecto. El anárquico que tenemos, que es donde va a ir sí o sí puntualmente y donde generaba muchos problemas a veces en pasado más que todo. Y los proyectos con diferentes empresas en cuanto a requerimientos y la forma anárquica de manejarlos, como también que seamos demasiado predecibles en un enfoque teórico donde no va a pasar nada y teóricamente, puntualmente no van a haber nunca inconvenientes o tampoco van a haber sobresaltos. Entonces eso es muy lindo en los libros, pero tenemos que ser un poco más realistas, por lo cual trabajamos sobre el enfoque empírico, que es un poco caótico en ciertos aspectos, pero que es donde sale a relevar un poco lo que es
la adaptación al cambio constante. Por eso nos lleva al Agile Manifiesto. El Agile Manifiesto es algo que vamos a tocar muy probablemente en otra sesión más a fondo, pero haciendo relevancia a los principios de este Agile Manifiesto. Uno puntualmente es responder constantemente al cambio, ¿sí? Podernos adaptar constantemente a esas modificaciones, a poder ser abiertos a ese tipo de inconvenientes o imprevistos que generalmente se van presentando. Entonces, eso es uno de los que más quiero hacer relevancia. Otro también que, bueno, que trabajemos muy de la mano con el cliente, ya no trabajamos muy de que el cliente da los requerimientos y nos vemos, dice chao, te veo en 3 meses, te veo en 6 meses, a ver cómo quedó mi producto, y realmente es donde terminaron muchos inconvenientes. Ahorita muy poco se trabaja así, hay empresas que todavía trabajan así, pero el objetivo es que sigamos trabajando con los lineamientos del manifiesto para que sea una comunicación y un trabajo constante y colaborado con el cliente. Tenemos los valores de los equipos, que habla puntualmente de donde nos sale Scrum, ¿sí? Seamos muy abiertos, que tengamos mucho valor, que seamos respetuosos, enfocados y que tengamos mucho compromiso. Prácticamente esos son valores que nos llevan a lo que es el framework de Scrum, que son unas bases importantes para poderlo trabajar. ¿Listo? Vamos, después de esta introducción voy a mencionar aquí los beneficios. Pensaba en de pronto decirlos más adelante o al final, pero me pareció colocarlos aquí porque son muy alineados a lo que trabaja Globant. Globant está muy de la mano con los beneficios porque trabajamos 100% Agile, por lo cual es importante que tengan en cuenta estos aspectos para que vayamos viendo cómo bajo estos beneficios que nos da Agile bien implementado, podamos sacar adelante y dar un valor agregado a nuestros productos y a nosotros como compañía. Entonces tenemos darle valor continuamente a la entrega que hacemos, ¿sí? Entonces que tengamos una entrega de manera iterativa, o sea, cíclica, periódica, pero que ésta sea incremental, la cual va a ir dándole un valor importante. ¿A qué? Al negocio, ¿sí? Dándole el mayor valor posible ¿a qué? Al negocio, al cliente. El cliente lo que quiere, tratamos de darle lo mejor en cuanto al valor que espera de su producto, de su solución, de su tecnología, de su sistema. Trabajamos también la eficiencia en los procesos de desarrollo, lo que comentaba. Estamos muy alineados con los procesos de desarrollo a nivel constante. En todas las cuentas se practican y se implementan los mismos lineamientos. Entonces tenemos una muy buena confianza a nivel de ambiente, a nivel de desarrollo y a nivel del cliente también después de que comienza a conocernos. Genera muy buena confianza y nos deja más libres para trabajar un poco como lo hacemos, porque saben que nuestro foco principal es la calidad del producto, ¿sí? No ir a toda, no ir a vanes, no ir por tiempo, por métricas, sino darle la calidad que espera en su producto y entender muy bien lo que necesita el cliente. Trabajamos también lo que es la transparencia. Es importante y es crucial para nosotros a nivel de Agile y a nivel de Scrum ser transparentes con el cliente. Entonces, trabajamos mucho ese empoderamiento, esa forma en que queremos apropiarnos de manera colectiva a nuestro proyecto, a nuestro equipo de trabajo, a esa cuenta que queremos salir y sacar adelante. Entonces, esto lo que nos permite es tener una respuesta mucho más rápida a los problemas que se generan. Si estamos apropiados de esto y queremos sacarlo adelante, vamos a ver mucho más fácil una solución que el problema constantemente. ¿Listo? Quería mencionar estos beneficios al comienzo. Ahora vamos a Scrum, a los orígenes de Scrum puntualmente. Vamos a responder las preguntas principales, que es, ok, ¿quién y cuándo? Entonces, tenemos 3 momentos en el tiempo importantes para lo que es Scrum. Tenemos 1986, donde podemos ver que Ikujiro Nonaka y Hirotaka Takeuchi hicieron un estudio entre empresas japonesas y americanas acerca de sus modelos de procesos de entrega o ensamblaje en empresas como Xerox, como Honda, como HP, ¿sí? Entonces ellos tenían un modelo de ensamblaje de procesos, el cual comenzaron a mirar y comenzaron a estudiar empresas tanto japonesas como americanas para llegar a un consenso de decir, ok, ¿cómo podemos optimizar estos procesos? Comenzaron ahí a sacar una idea muy importante de lo que es Scrum. Definieron lo que es, ok, vamos a implementar cierto tipo de patrones y prácticas para poderlo implementar mejor. Tenemos el otro punto, en 1993, donde Jeff Sutherland, John Scunutiales, perdón la pronunciación, Jeff McKenna, estos 3 se juntaron en 1993 para juntar
El Scrum for Agile Software Development, el Scrum enfocado a el desarrollo de software principalmente, ¿sí? Fue un planteamiento inicial muy poderoso que dio lugar a la presentación de la primera versión del framework de Scrum, ya como un framework puntual que fue en 1995, elaborado por Ken Schwaber y Jeff Sutherland. Entonces ahí ya empezó y se empezó a implementar como un framework puntual para lo que es agilismo. ¿Listo? Tenemos también el qué, para qué creamos ese framework, el qué es Scrum. ¿Sí? Entonces Scrum es un framework, no es una metodología ágil, es un framework acerca de manejo de proyectos, el cual va a enfatizar en ciertos valores puntuales como trabajo en equipo, responsabilidad, ¿sí? Y la entrega constante a nivel iterativo sobre unos puntos o un proyecto definido claramente. Y obviamente, sin perder uno de los beneficios que comenté antes, sin dejar de darle valor al negocio, que sea incremental y que le dé mucho valor. El por qué. Listo. ¿Por qué se generó esto? Ok, los proyectos necesitan ser manejados de manera dinámica con cambios constantes. Pasaba siempre que a nivel cascada, a nivel waterfall, llegaba y se entregaba los requerimientos. Después de cierto tiempo se llegaba al punto donde no era lo que se pedía por parte del cliente y comenzaba a hacer una cantidad de cambios posterior a hacer el desarrollo, algo que generaba demasiados costos a nivel de desarrollo y prácticamente rehacer muchas de las aplicaciones. Y empezaron a entender que esos proyectos están en constante cambio y es algo que no se puede detener, por lo cual se ve la necesidad de que comencemos a manejar proyectos de constante cambio. ¿Listo? También manejar un poco e innovar lo que es la organización a nivel individual, a nivel propia, para dar resultados en corto tiempo. Necesitamos que confíen en ustedes, darles este tipo de requerimientos, que lo desarrollen y que nos entreguen en poco tiempo esto. ¿Hay alguna forma de que se puedan organizar para que lo hagan rápido, pronto y con buen valor? Ahí está la necesidad principal de lo que sale de Scrum. Y aquí vamos a la imagen, que es hasta aquí los llevo la imagen, porque es la nueva forma de trabajo equipo, ¿sí? Scrum viene de la palabra, de la jugada, de la formación que hay en rugby acerca de los jugadores para poderse adaptar a nuevas situaciones de cuando el balón se va a jugar nuevamente después de una falta, de una foul, se juega, entonces el equipo se acomoda completamente, todos como una sola unidad y van a tratar de ganar ese balón, ese espacio, porque saben que juntos pueden ir más fuerte y con más seguridad que individual. Entonces es un poco la similitud que se colocó y es por eso que se llama Scrum, porque es la mejor forma de ejemplificarlo, como todos los miembros del equipo pueden trabajar de manera junta y ir para el mismo lado. ¿Listo? El cómo, aquí lo dejé sencillo porque es lo que vamos a desarrollar mucho más en esta sesión, mediante iteraciones, mediante roles y mediante ceremonias. Puntualmente lo que vamos a ir mirando un poco más a fondo. Tenemos los roles. Hay 3 roles en Scrum, no hay más, no hay 5, no hay 7, hay 3 roles puntuales. Ahora que tenemos generalmente subroles, puede haberlo, pero el framework puntualmente nos menciona 3 roles. Uno es el Product Owner, el otro es el Scrum Master y el tercero es el Development Team, el equipo de desarrollo. El Product Owner, que hace principalmente, es el responsable de este proyecto, máximo responsable, es el que tiene claridad, la definición de la visión del producto, lo que quieren trabajar, y es muchas veces el enlace, siempre es el enlace entre el cliente y el equipo de desarrollo. A veces puede ser miembro del cliente, a veces es una persona que es del cliente, otras veces no, pero si es alguien que tiene que ayudar a hacer ese puente para que lo que quiere el cliente, esos requerimientos, esa necesidad, lo que ellos necesitan, se le pueda traspasar muy bien a nivel de requerimientos al equipo de desarrollo. Entonces, tienen la visión clara de lo que es el proyecto o producto, también prioriza el tipo de features que van trabajando, esa necesidad, y ese proyecto se va dividiendo en features, y él, de acuerdo a la necesidad del cliente y como con su visión profesional que tiene, también va priorizando el orden en que se deben de ir trabajando estos features. Es el que obviamente acepta o rechaza el trabajo del equipo de desarrollo. Es el polo a tierra del cliente, por lo cual tiene que tener claro la visión. Y obviamente, si no fue clara, si el equipo de desarrollo entendió otro aspecto, algo diferente a desarrollar, es el que tiene que
aceptar o rechazar de acuerdo a lo que se pidió se entregue en cuanto a funcionalidades. Tenemos otro rol que es el Scrum Master. Este Scrum Master es el responsable de promulgar y evangelizar a los demás roles y a los miembros de este Scrum Team, que estos 3 roles conforman el Scrum Team, ¿sí? Y es el encargado de evangelizar y de llevar muy a cabo las prácticas y los valores a nivel de Agile y puntualmente de Scrum, que se lleven las ceremonias, que se lleven todo tipo de buenas prácticas, estar pendiente de remover los impedimentos constantemente, es el encargado de poderle dar a los demás roles, a los demás miembros del Scrum Team, los recursos necesarios para que puedan hacer su labor, para que no se bloqueen, ¿sí? Recursos, ambientes, no sé, facilidades de todo tipo en cuanto a reuniones, para que puedan trabajar de manera constante, ¿listo? También es la persona que trabaja mucho y es el puente, ahora sí, también, para trabajar la cooperación entre el equipo de desarrollo y el Product Owner. Ellos dos a veces son 2 posiciones muy lejanas, a veces se tiene un contacto leve, limitado, tímido. El Scrum Master es el que trata de acercar esas partes porque sabe que a nivel de Scrum es vital que el cliente representado por parte del Product Owner esté muy cerca, muy de la mano, para que no hayan confusiones en el transcurso del proyecto. Entonces, prácticamente es eso, es una labor muy importante. ¿Para qué? Para trabajar. A veces no tienen la gran visibilidad que necesita, pero sí es muy importante esa labor. Y tenemos el equipo de desarrollo, ¿sí? El equipo de desarrollo generalmente son de 5 a 10 personas. Puede tener más, puede tener menos. Con todo lo que vaya a decir de aquí para adelante con Scrum, como digo anteriormente, es un framework, por lo cual no está adoctrinado a que tengamos que implementarlo 100% de esa forma. Scrum siempre menciona que es un framework que puede generar flexibilidad en sus patrones, en sus lineamientos, sin que se llegue a abusar de esto. Entonces puede que tenga más de 13, puede que tenga menos. Entonces es algo que es un estándar, es un lineamiento para que tengamos en cuenta, pero no es una regla inamovible. ¿Listo? El equipo tiene que ser muy organizado y muy empoderado del proyecto. Les entregan esos requerimientos, les entregan esos features y van a elaborar ese proyecto de manera empoderada. Es el proyecto de ellos, ¿sí? Lo va a evaluar el Product Owner, lo va a aceptar, lo va a ayudar a gestionar el Scrum Master, pero es el proyecto de ellos. Por lo cual el equipo de desarrollo es el que más sabe, más conoce y es el dueño de este proyecto. ¿Listo? Eso es importante, por lo cual tienen que estar muy organizados porque prácticamente están solos. No hay un policía que esté diciéndoles haga su trabajo, esto tienen que ser totalmente autogestionados. ¿Quién se encarga de hacer el equipo de desarrollo? Principalmente lo que hace es la estimación del Product Backlog. Ahorita vamos a ver qué es un Product Backlog. Tenemos los requerimientos representados en features y esos features cada uno se compone de número de requerimientos claros como son las historias de usuario. Ellos, el equipo de desarrollo, son los que van a evaluar y estimar el esfuerzo de estas tareas. Por lo cual, son los que van a decidir también qué van a trabajar. En la iteración, que les voy a explicar ahorita un poco más adelante, van a decidir el equipo de desarrollo qué es lo que se compromete a trabajar durante esa iteración, que pueden ser de 5, de 10, de 15 días hasta un mes. Generalmente se maneja un solo estándar para todo el proyecto. Y ellos son los que deciden. No decide el Scrum Master, no decide el Product Owner. El que decide es el equipo de desarrollo que va a trabajar. ¿Listo? Hago un poco de énfasis aquí en los roles, un punto muy importante para tener en cuenta y que genera mucha confusión muchas veces. Ahora tenemos la breve descripción de Scrum. Aquí tenemos todo de Scrum. Puede ser la presentación, solamente esto porque aquí está todo. Voy a tratar de ser muy claro, lo más claro posible, para explicar el flujo natural del proceso de Scrum, para tocar lo que son los roles, algunas actividades y las principales ceremonias. ¿Listo? Los roles ya los conocemos, están aquí a la izquierda. Las ceremonias principales que tiene todo equipo de Scrum son 5. Ya les voy explicando, cuando lo diga, voy a decir ceremonia. Esta es una ceremonia puntual. Y hay otras actividades que también hacen parte del framework de Scrum, pero no son tan iterativas, por lo cual no los menciono como una ceremonia puntual. ¿Listo? ¿Qué tenemos? Una iteración. Una iteración es un proceso
cíclico y periódico que se va viendo de manera repetitiva a lo largo del tiempo. Este está representado en sprints. Un sprint, como decía, un sprint es un lapso de 5, 10 o 30 días de trabajo. Generalmente, en el estándar se maneja sprints de 10 días y esos días son días hábiles, por lo cual un sprint dura 2 semanas. Y un sprint es una iteración. Para empezar cualquier proyecto necesitamos trabajar desde un sprint 0 o iteración 0. Y después de esas 2 semanas va el sprint 1, sprint 2, sprint 3 y va creciendo el número de esa forma siempre. ¿Qué tenemos en la iteración 0? Es un punto donde necesitamos trabajar el inicio del proyecto. Necesitamos configurar ambientes, definir tecnologías, crear documentación y crear esto que se llama un backlog, un product backlog, en donde si se fijan, ven varias piezas. Cada una de esas piezas va a representar un requerimiento. A veces los requerimientos son muy grandes, entonces se dividen en 2 o 3 más. Esos requerimientos son llamados en Scrum historias de usuario. Una historia de usuario explica puntualmente un comportamiento o funcionalidad del sistema. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una gran cantidad de requerimientos y aquí una buena cantidad de historias de usuario. A partir de ahora lo voy a mencionar historias de usuario. Entonces, necesitamos en ese sprint 0 construir un backlog lo suficientemente amplio. Un product backlog es un repositorio donde vamos a tener todas las historias de usuario, todos los requerimientos que vamos a trabajar a lo largo del proyecto. ¿Listo? Entonces necesitamos tener una buena cantidad de historias de usuario. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento en que tengamos que pasar al sprint 1, podamos elegir qué vamos a trabajar. Pero no podemos, si tenemos que trabajar 5 o 7, necesitamos tener al menos más, por lo menos unas 10 o más, mucho más. Entonces, en la iteración 0 se crea este product backlog y se mantiene actualizado a lo largo del proyecto. Pero lo mínimo es que para que empecemos con esta iteración 0, para que empecemos con la iteración 1, en la iteración 0 o sprint 0, necesitamos tener requerimientos listos para empezar a trabajar más adelante. ¿Qué se hace aquí? Un release planning. ¿Listo? Un release planning. Entonces tenemos puntualmente lo que es el release. El release es prácticamente la solución que se crea sobre otro ambiente. O sea, un release es una liberación de cierto set de cantidad o cierta cantidad de funcionalidades que van a ser movidas a otro ambiente donde ya no se va a hacer desarrollo, sino se va a hacer pruebas o se va a hacer pruebas de un usuario final o se va a enviar a producción. Ambiente de producción, el que utiliza el usuario final. Por ejemplo, el ambiente de producción de cualquier empresa, Avianca, Wingo, etcétera, es la página que ustedes pueden ver y acceder normalmente. ¿Qué pasa? El release es la liberación de ese set de funcionalidades que necesitamos liberar para cortar, hacer como un corte periódico de release para mover esas funcionalidades para que se vayan liberando a medida que van saliendo. Entonces, un release puede durar 2 sprints, 5, 10, eso también es flexible. Muchos lo trabajan a nivel de 5 sprints. ¿Por qué? Porque es como van trabajando cierto tipo de subproyectos o features. Entonces, tenemos el feature, por ejemplo, de búsqueda de vuelos. Por poner un ejemplo de una aerolínea, cualquiera que todos conocemos una página de una aerolínea. Tenemos el feature de búsqueda de vuelos solamente. Entonces, en ese van a trabajar todas las funcionalidades y cuando se terminen esos, en teoría, 5 sprints, estoy colocando un ejemplo, se va a liberar esas funcionalidades para que sean probadas o liberadas a nivel de producción. Entonces, un release es un periodo de tiempo o un set de requerimientos que va a ser liberado cuando se termine esa fase del proyecto para que sea movido a otro ambiente. Eso espero ser claro con lo de release planning. Si no, me lo preguntan y lo respondemos al final también, es importante. Tenemos esta línea azul. Si se fijan, esta línea azul empieza lo que es release. Entonces, este sector es el release, que es, hagan de cuenta, una bolsa grande que se llama búsqueda de vuelos. Voy a colocar el ejemplo a lo largo de la explicación para que podamos entender mucho mejor. Esa sección se llama. Entonces, está en azul. Si se fijan, está más grande y se llama release cycle. Vamos a tener dentro de eso, al final, un release closing. Por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo, son 5 sprints el release de búsqueda de vuelos. Al terminar el sprint 5, se va a cerrar ese release, por lo cual
lo que quedó desarrollado, probado, implementado dentro de esos 5 sprints, esas 5 iteraciones, va a ser liberado y se va a mover a otro producto, a otro ambiente como el de producción. Entonces, tenemos claro que hay una proyección. En el release de búsqueda de vuelos tenemos, no sé, 30, 35, 50 historias de usuario y esas planeadas van a hacerse dentro de ese número de sprints. A lo largo de ese proceso, al final va a salir esa liberación con esos requerimientos, pero no es que tome todo, hagan esto todo completo y al final lo entregan todo completo. En principio sí, pero no se va a trabajar de la misma forma. Se va a trabajar con el segmento verde que ustedes ven acá, que es acerca de un ciclo, una iteration cycle, un ciclo de iteración. Y ese, como he mencionado, las iteraciones en Scrum se llaman sprints, por lo cual este ciclo que ustedes ven en verde se va a vivir en el sprint 0, como en el sprint 1, como en el sprint 2, como en todos los sprints. Lo que está de verde se va a vivir en todos esos procesos. Se hace una iteration planning. Aquí, ¿qué pasa? Tenemos ya, si se fijan es verde, tenemos el Product Backlogs. Ejemplo, tenemos 7, 8, 10 historias de usuario ya hechas y necesitamos empezar a trabajar en el sprint 1. Entonces se hace una planning. La planning es una ceremonia, ¿listo? Una ceremonia. Una ceremonia ¿en qué consiste? En planear el trabajo que se va a hacer en esa iteración. Entonces se realiza el primer día del sprint, poniendo el mismo ejemplo del sprint de los 10 días. Día 1 se hace la planning y se junta quienes, el equipo de desarrollo, también con el Product Owner y con el Scrum Master en una ceremonia que dura entre 1 y 2 horas máximo, generalmente, y que hacen discutir para definir la planeación de lo que se va a trabajar en ese sprint 1, por ejemplo. Pero ¿quién decide qué se va a trabajar? El equipo de desarrollo. ¿Listo? Entonces aquí se define, tenemos 10 historias, vamos a hacer 5, vamos a hacer 3, vamos a hacer 8. Con eso arranca el sprint y eso hagan de cuenta que es una bolsa más pequeña. Se llama Iteration Cycle y en esa bolsa de las 10 historias del ejemplo metimos 5. Empezamos a trabajar ese sprint con 5 y es nuestro commitment, es nuestro compromiso para hacerlo. Sí, la idea es que si entramos con esas 5, podamos terminar esas 5. Si no pasa nada, si no alcanzamos a terminarlo, no pasa nada. Ya ahorita vamos con ese punto. Entonces, esta es una ceremonia, está todos los 3 roles y duran más o menos entre 1 y 2 horas. Tenemos la Iteration Development, ¿sí? En este punto ya empieza la fase de desarrollo, los desarrolladores desarrollan su código, los QAs diseñan y ejecutan sus casos de prueba y etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Hay otra ceremonia que se llama Stand-Up Meeting. Tenemos diaria esa ceremonia. Todos los días se hace esa ceremonia. Y es una ceremonia donde todos estamos de pie y comentamos en esas 15 minutos, no dura máximo 15, la idea es que se te dan en 15 minutos. ¿Y qué es lo que vamos a aclarar? 3 preguntas. En este Stand-Up Meeting todos los días nos reunimos y respondemos, ¿qué hicimos el día anterior? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos planeado para hacer el siguiente día o ese día? Y si tenemos algún bloqueo. Este se hace todos los días y es una ceremonia. Vamos en 2 ceremonias, planning y stand-up meeting. ¿Listo? Y avanzó el proceso, se ejecutaron las pruebas, se hizo todo el proceso. ¿Listo? Tenemos una iteration review. Esa iteration review se llama sprint review o otros la conocen como demo. Ya aquí terminó el sprint. Esta iteration review o sprint review se hace el último día del sprint, por lo cual sería el día 10 en nuestro ejemplo que estamos hablando. Y en esta que se presenta prácticamente si el equipo se comprometió a trabajar 5 historias, terminó las 5 historias, las pudo completar o no las pudo completar y por qué. Y de las que se hicieron y las se pudieron completar, se hace una demostración al cliente mostrándole las funcionalidades y el paso a paso cómo se trabajan esas funcionalidades para que el cliente diga, ok, estoy empezando a ver lo que yo quiero, o que diga, no veo claramente esto, entonces comiencen a modificar. Esto se hace en tan solo 10 días, si se fijan. Esta Iteration Review o Sprint Review es otra ceremonia, ¿sí? Esta generalmente dura, no hay tiempo límite para ninguna, pero generalmente dura 30, una hora, 30 minutos, una hora. Vamos en 3 ceremonias, ¿listo? Con Iteration Review. Hay otra
que trabajamos a nivel de iteration, retrospective. Esta retro vamos a trabajar es al final. Después de la sprint review también se hace el último día del sprint y lo que se hace es que se juntan los mismos roles, todos los roles nuevamente, para definir prácticamente 3 preguntas. ¿Qué estuvo bien dentro de esos 10 días, si es el sprint de 10 días? ¿Qué estuvo bien por parte del equipo, por parte del Product Owner, por parte del Scrum Master? ¿Qué podemos mejorar? ¿Sí? También algo que podamos mejorar, porque siempre en los equipos tiene algo que mejorar. ¿Qué podemos mejorar en esos procesos? Y crear action items para cada uno de esos puntos que podemos mejorar. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo, el ejemplo es, no estamos estimando bien los requerimientos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos trabajar sobre cómo investigar un poco mejor la estimación del esfuerzo de los requerimientos y mejorar, establecer un plan de acción para ir mejorando esos aspectos. Esta es la cuarta ceremonia de Scrum. Tenemos una última, que no es última, sino que la dejo siempre últimas porque esta es transversal a lo largo de todo el ciclo del Iteration Cycle. El Backlog Refinement. Unos la conocen como grooming, otros la hacen dentro del planning. Esta debería ser aparte y, como su nombre lo dice, van a refinar el backlog. ¿Qué quiere decir? Que si ya están aquí las historias escritas de manera vaga o le falta afinarle o le falta aclararle un poco a nivel de qué haría si presiono el botón buscar vuelos, a nivel de que veamos todo, esta la atiende generalmente el equipo de desarrollo todo en su totalidad y también hace parte el Product Owner generalmente en esta para poder dar alineamientos y responder dudas. Sin embargo, hay veces que no puede estar y no hay lío. Pero lo importante es que todo esté todo el equipo de desarrollo. ¿Para qué? Para que puedan refinar esas historias y decir, a esto le falta esto, esta está muy grande, debemos dividirla en dos, o esta está muy pequeña, podemos puntuarla bajito porque es rápida. Entonces, esa es una ceremonia que se hace constantemente a lo largo de todos los sprints, pero va un sprint adelantado. El refinamiento va a un sprint adelantado. ¿Qué quiere decir? Que en el sprint 1 vamos a estar haciendo el refinamiento de las historias que van a ir para el sprint 2 o futuros sprints. En el sprint 2 vamos a estar haciendo el refinamiento de las historias que van a ir para el futuro sprint, o sea, para el 3. Pero vamos a estar trabajando y desarrollando en las historias del sprint que nos comprometimos. Entonces, espero ser claro en ese punto. Y al final tenemos el Iteration Closing. Esto prácticamente es una actividad que es cuando ya el PO y sus clientes dicen y aceptan el trabajo que se hizo. Después se hace la retro, que hace aquí generalmente se cierra el sprint formalmente a los 10 días y dicen, ok, con esto sí se pasó y esto no se pasó. ¿Qué pasa si el ejemplo que colocamos de las 5 historias, 4 se terminaron y una no se terminó? Que se conoce como el carry over, ¿sí? La carga la lleva. Este punto es ni más ni menos que es algo que queda pendiente para terminar en el siguiente sprint. Algo que hay que seguir trabajando, hay que, hay que seguir trabajando en el siguiente sprint, pero no va a tener una carga de puntos para el siguiente, por lo cual tenemos 5 historias y estas historias cada una va a tener una estimación. Puede tener estimaciones tipo Fibonacci, ¿sí? 1, 2, 3, 5, 8, 13, de acuerdo al equipo crea. Entonces pueden haber historias de 5 puntos, de 3 puntos, de 8 puntos, eso acuerda a la complejidad de la estimación. Entonces, ¿qué pasa? Se trabaja esas historias y esas historias, digamos que por ejemplo sumaron 25 puntos y esos 25 puntos no se alcanzaron a completar, sino solo 20. Esos 5 puntos van a ir al siguiente sprint, se van a tener que trabajar, se van a tener que darle prioridad para sacarlos, pero no van a sumar como puntos del siguiente sprint, del sprint 2, por ejemplo. Entonces, en el sprint 2 vamos a tener, por ejemplo, otras 5 historias que sumen otros 25 puntos. Por lo cual vamos a, porque hay que hacerla, sí hay que hacerla. Hay que terminarla, sí hay que terminarla. ¿Listo? Entonces, ese es el punto del carryover. La idea es tratar de evitar el carryover, pero esto es algo que se va normalizando. Si hay carryover, es algo normal. No se pueden escandalizar los PMs, el Product Owner, porque hace mucho énfasis y hace mucha parte de lo que es
Scrum, puntualmente. Es el error, corrección, fallo, tratar de aprender constantemente y madurar el equipo a nivel que se vaya avanzando. ¿Listo? Puntualmente quería hacer énfasis en esto porque aquí prácticamente estamos tocando todo. Tenemos las 5 ceremonias: Stand-up, Meeting, Sprint Review, Retrospective, la Planning, perdón, que era la primera que mencionaba, y la del Refinement. Esas son las 5 ceremonias. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, aquí tenemos otras informaciones puntuales, pero lo que estaba haciendo era haciendo lupa en cada uno de los puntos que estábamos hablando, de la ceremonia. Por lo cual aquí no voy a ahondar más porque lo que aparece en esta información era lo que les estaba comentando anteriormente. Me pareció mejor colocarlo en el ejemplo para que vean el flujo normal de lo que es el proceso a nivel de iteración. ¿Listo? Entonces, hasta el momento estamos bien de tiempo y yo creo que ahí lo que podemos hacer es ya pasar a las preguntas que hayan por parte de los chicos. Vamos a mirar si hay algunas dudas aquí. Aquí tenemos dos abiertas. Dos preguntas. Voy a compartir para que las puedan ver. Ok. Buenas tardes. Nos dice Raúl Gutiérrez. A diferencia de otros marcos como PMP, cuya certificación se logra únicamente ante el PMI. Para certificarse como Scrum Master encuentro múltiples entidades que ofrecen la certificación bajo diferentes metodologías y precios que van desde $70 hasta 450, $800, creo que puede ser el valor, ¿sí? Y asimismo diferentes tipos de certificaciones, CCM, SMC, PSM. Ok. Para este caso, Globant recomienda alguna entidad o tipo de certificación. En sus procesos de selección privilegian el Scrum Master según la entidad o tipo de certificación que presente. Bueno, muy buena pregunta. La primera pregunta es, ¿para este caso Globant recomienda alguna entidad o tipo de certificación? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque puntualmente, obviamente, hay ciertas certificaciones que tienen mucho más reconocimiento, como la de PMP a nivel mundial. Globant no te entra a orientar o a sesgar sobre cierto tipo de certificación que tienes. ¿Por qué? Porque hay algunas que tienen ciertos niveles, ¿sí? Hay unas que son muy puntuales a lo que es el concepto básico de lo que es Scrum, otros van más elevado a lo que es un management más a un nivel más elevado. Entonces, aquí lo que hacemos es, nosotros no decimos, haz esta certificación o haz esta otra. Aquí lo que decimos es, crece de la forma como mejor veas. ¿Qué hace mucha gente? Tenemos un estudio completo, que es el de allá, el Delivery, en el cual tenemos personas que son muy especializadas y ellas a nivel de consejo o sugerencia puntualmente, nada formal, te pueden decir, yo tomé la CSM con Scrum Alliance o yo tomé la PMP y me certifiqué puntualmente a nivel PMI, entonces te dicen las experiencias que puedes trabajar de acuerdo a lo que ya conocen y a sus experiencias, pero lo no sesga que hagas esta o hagas la otra, puntualmente es libre de comenzar a mirar. Lo que sí te dicen es que, bueno, si vas a invertir, pues capacítate, lee bien, aprende muy bien el framework y también investiga de acuerdo a lo que comenta muchos profesionales, muchos especialistas, cuál es la más recomendable. Hay algunas que tienen unos lineamientos puntuales de cierto tiempo de experiencia que debes de tener y demostrarlo. Hay otros que no necesitan ese punto. Entonces, de pronto, si alguien quiere empezar en esto, se le sugieren algunas certificaciones que no requieren ese tipo de lineamientos. Y sí hay otras que puntualmente sí ya tienen una persona que ya tiene una experiencia a nivel de Scrum Master y quiere hacerla, entonces se va alineando, pero no tenemos puntualmente eso sesgado. Y la segunda pregunta es si en sus procesos de selección privilegian el Scrum Master según la entidad o tipo de certificación que presente. Muy buena pregunta porque lleva algo a no solamente lo que es Scrum Master, sino a todos los roles que tiene Globant, sea desarrollador, UX, QA, Big Data, Automation, no importa, pon el que quiera. Aquí Globant no sesga ni privilegia ningún tipo de conocimiento a nivel de certificación e incluso ningún conocimiento a nivel profesional. No es que discrimine de esa forma, es que está abierto a que el conocimiento pueda ser recibido por parte de cualquier persona. Entonces, claro, si eres profesional y eres graduado,
Perfecto, es muy bueno, pero siempre aquí lo que verifica mucho Loan es que hace un filtro y tenemos un nivel de ingreso por parte de recruiting donde en ciertos filtros vas a tener que demostrar que sabes acerca de lo que estás queriendo aplicar. Entonces, más allá de que tengas certificación de cierto instituto o de otro, o que tengas título de tal universidad o de otra, lo que verifica es perfecto, bien, son bien recibidos, pero vienes y en el filtro vas demostrando el know-how, el conocimiento que tienes acerca de esto. ¿Listo? Otra pregunta, ¿vamos bien de tiempo? Sí. ¿Es necesario el uso del marco CINEFI? El marco CINEFI, puntualmente. No sé si me lo explica un poco. Ese marco CINEFI. ¿Quieres escribir un poco acerca de este punto? Bueno, déjame, ya lo reviso porque no he escuchado mucho el Cinefin, ya lo tengo referenciado, pero déjame, yo lo consulto y te respondo ahorita si es el caso, ¿vale? Déjame, sigo con la siguiente pregunta y ya vamos con esa. Release Planning, ¿será que volver, darle definición? Perfecto, que si puedo dar la definición nuevamente de Release Planning. Tenemos tiempo y la doy nuevamente y miramos lo del Cinefin. Listo. Un segundo me devuelvo. Release Planning. Ok. Release Planning. Tenemos aquí ese punto. Release Planning está enfocado a hacer la planeación, perdón, hacer la planeación de lo que se viene a nivel de release. Release, recuerden, es el periodo de tiempo o periodo o cierto número de estimación, de requerimientos que van a conformar un producto, una versión de ese producto para ser liberado a otro ambiente. ¿Sí? Generalmente en todos los proyectos tienen un ambiente de pruebas, un ambiente de desarrollo donde se trabaja y se prueba y después cuando esté listo todos esos requerimientos se contemplan ese release, va a ser liberado y se va a cerrar ese release y va a ser pasado a otro ambiente para que sea probado por los usuarios finales o sea en producción. ¿Qué es el release planning? El release planning es vamos a planear cuántas características va a contemplar todo este proceso. Pueden decirse, ok, yo quiero que el cliente puede decir, yo quiero que en este release trabajemos lo que es la característica puntual de lo que es búsqueda de vuelos y también quiero que trabajemos la característica de lo que es el check-in de la persona cuando ya ha hecho la compra del tiquete. Y eso lo ve así sencillo, pero eso por dentro ya tiene una gran cantidad de requerimientos. Ejemplo, esos requerimientos suman, no sé, 200 historias de usuario, por decir cualquier número. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que definir si vas a colocar todas esas 200 historias de usuario que contemplan esos dos proyectos para que se haga solamente en un release, que en el ejemplo que tenemos contemplado va a ser de 5 sprints. Entonces, ahí es donde comienza a hablar el Scrum Master o el equipo. Creo que hay muchas para trabajar ahí. Entonces hay que priorizar y hay que planear. Entonces, sprint 0 al sprint 5, vamos a dejar solamente las, no sé, 90 historias de usuario que son pertenecientes a lo que es el, a lo que es el módulo de búsqueda de vuelos. Entonces, en ese caso, es lo que tenemos que evaluar. Entonces, ahí se planea qué va a ir dentro de ese periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque es la idea que si vamos a trabajar el módulo de búsqueda de vuelos, si son 90 historias, vamos a trabajarlas dentro de esa. Y en ese release planning, el equipo de desarrollo también dice, ok, vamos a hacerlo. O sea, tenemos incertidumbre de que lo podamos cumplir todo o no, pero generalmente podemos cumplir, o sea, vamos a trabajarlo y se trabaja y se mira. Entonces, ahí es donde se planea qué va a ir dentro de esa iteración grande que es release. Después del sprint 5, ¿qué va a pasar? Va a haber un nuevo release
Sprint 6 sigue, Sprint 6, Sprint 7, Sprint 8, pero va a haber un nuevo release, por ejemplo, que va a contemplar ahí sí, por ejemplo, las 110 historias de usuario que contempla el, el módulo del check-in. Entonces, en ese release se va a llamar release número 2, el cual va a ir a ese punto más adelante, ¿listo? Entonces, quiero que quedó claro la parte del release planning. Si no, vuelve pregunta. Tenemos poco tiempo, tenemos más preguntas. Déjame pasar por otros. Ok. Déjame mirar otras preguntas para ver si podemos trabajar. Ok. Aquí tenemos, ok, hola Ricardo, ¿por qué dices que es un framework cuando toda la documentación dice que es una metodología? Hay que tener claro eso y hay que mirar la diferencia porque no es una metodología. Hay que tener claro la documentación, que hay mucha, hay que leer mucho más la formal, la directa que viene de las entidades principales que cubren esto, y es que es un framework. ¿Por qué? Porque no quiere cerrarse a que sea una metodología de cierta forma trabajada de la misma forma puntual. ¿Listo? Sino que quiere trabajar. Es un cierto número de lineamientos y de buenas prácticas que puedes trabajar para que podamos trabajar de una manera alineada y se pueda entregar, perdón, se pueda entregar un producto específico al cliente. En ese punto es por eso que menciona un framework, que tú puedes modificarlo. Entonces después dirías, no, es que está modificando una metodología. No, no es una metodología, es un framework. Haz esto y sigue esos lineamientos y ya tú puedes ir metiéndole como quieras la metodología que quieras a nivel de aspectos. Dentro de Scrum muchas veces se trabaja una metodología tipo Kanban para manejar procesos y como ir avanzando. Es el objetivo puntual, que es darle un valor agregado al cliente. ¿Listo? Por eso no va en ese punto. Déjame ver que ya tenemos más preguntas y creo que tenemos espacio para una o dos más, dependiendo de lo que tengamos aquí. Muchachos, denme un segundo. Ok, ¿qué software es recomendable para implementar Scrum? Ok, hay muchos task tracking y muchos documentos de seguimiento para proyectos que se trabajan. Generalmente los más relevantes son los más conocidos también. Es Jira de Atlassian. Es un muy buen framework también que trabaja, es una herramienta muy bien usada. También trabajan ahorita muy fuerte con Azure DevOps, que es una herramienta también que trabaja desde Microsoft. Muchos clientes están trabajando esta, son las más principales, por lo cual tenemos que, esas son las dos herramientas principales que se trabajan allí. Hay otras que se trabajan también, pero ahorita el gran porcentaje de los proyectos que se trabajan a nivel de Scrum se trabajan en esas dos principales herramientas. Ok, un poco de lo que era Cinefin. Hace rato no lo toco. Y bueno, este framework trabaja un poco la parte de lo que es la complejidad, ¿sí? Vale, recordar un poco lo que es el concepto. Si me disculpan, chicos, para cerrar la pregunta y darle enfoque de por qué no marco Cinefin. Entonces, trabaja la complejidad para determinar si es algo complejo, caótico. Ok, ese framework ya puede ser implementado, pero está más enfocado más a lo que son los puntos a nivel de requerimiento. Ya a nivel de proyecto, a nivel de gran escala, se utilizan más el enfoque de estimaciones de tipo experto o de tipo basado en experiencias, pero en ese punto lo que es el enfoque de Cinefin se puede implementar, framework lo deja, el Scrum perdón, el framework de Scrum lo deja, sin embargo en este caso lo puedes trabajar para lo que es muy bueno, de muy buena forma para trabajar lo que son los requerimientos a nivel de esos cuatro puntos, que es el complejo, el complicado, el caótico y el simple. Los puntos a nivel de proyecto yo lo sugiero que se puede trabajar más a nivel de requerimientos para desglosarlo un poco más y darle más importancia y uso a lo que necesitamos en el equipo de desarrollo, que de todos ustedes
el 80% van a ser parte de un equipo de desarrollo al comienzo. Después, a medida que van avanzando en sus carreras, pueden enfocarse en la Scrum Master, a Product Owner, con cierto tipo de especialización que van a poder tener en sus áreas de trabajo. Entonces, es más enfocado a que esto. ¿Por qué no? Porque Scrum trabaja un poco más completo las necesidades del cliente. En este punto, el Cinefin está enfocando mucho más a lo que son las necesidades puntuales en cuanto al proyecto cerrado nosotros como equipo de desarrollo. Deberíamos abrirnos un poco más porque podemos implementarlo, pero después el cliente está esperando otra cosa. Entonces es importante trabajarlo de esta forma. ¿Listo? No sé si tengamos tiempo para otra pregunta más, pero haber respondido a tu pregunta. Los chicos de Cinefin. Y déjenme ver, estamos 5:58. Vamos a ver si alcanzamos. Ok, aquí hay una de metodología ágil versus framework. Creo que la respondimos ya hace un momento. Si se presenta al cliente las historias de usuario, sí, las historias de usuario se presentan, se trabajan en todo momento, se crean aquí, se inician acá trabajándose, se hace el refinamiento, entran a ese ciclo, a esa iteración completa, se desarrollan, se trabajan, se testean y en la Sprint Review se presentan las historias de usuario a nivel de demo al cliente, solamente las que fueron terminadas dentro de ese sprint. En el ejemplo que les decía, de las 5, si pudieron terminar 4, se presentan esas 4, se aceptan esas 4 y se cierran esas 4 en ese sprint. Y la otra que quedó pendiente o de carry over va a ir en la siguiente iteración. Por lo cual, cuando se termine en el sprint 2, se va a tener que presentar en el sprint 2 con las otras historias de ese sprint. ¿Listo? Chicos, hay muchas más preguntas, me gustaría responderles más, pero se nos acaba el tiempo. Quiero agradecerles a todos por su asistencia. Tuvimos una muy interesante asistencia. Son 123 muchachos. Perfecto, señoritas y muchachos. Entonces, agradecerles por su participación. Eh, por favor, ahí está el link. Escríbanse a las siguientes charlas. Vamos a tener más en el transcurso de esta semana y de la otra para que sigan. Y bueno, lo último, el mensaje para despedirme ya es, por favor, tengan en cuenta que esta situación que estamos viviendo es muy importante para todos. Eh, Respeten ustedes toda la cuarentena, respetémosla y ya seamos embajadores de esta información porque es importante el tema que tenemos, no es un juego, necesitamos trabajarlo muy, muy concienzudamente. Por favor, respeten la, la cuarentena y llevemos ese mensaje a todos, amigos, familiares, etcétera, porque necesitamos trabajar mucho para pasar esta pandemia que estamos viviendo, perdón. Muchas gracias y que tengan un buen día.